permitidme la licencia autobiográfica. Yo voy a ser muy breve porque creo que los compañeros que van detrás de mí pues van a tener cosas muy interesantes que aportamos. Pero si me permitís, me gustaría agradecer especialmente a dos personas que marcaron un poco las primeras etapas de la vida de uno, ¿no? Por un lado a Santiago, quiero agradecer aquellos sábados por la mañana tan maravillosos y que fueron para mí una escuela ya de formación política, junto con lo que también en mi caso mamé en casa, y creo que no podía desaprovechar la oportunidad que tengo aquí de agradecerlo. Y también la etapa de la adolescencia con la que compartí con César. Conocímonos en un equipo de balonmano, no xogábamos ni él ni bien, entonces deseámoslo bastante pronto, y después continuamos de la mano en diferentes proyectos en común y tal, y realmente yo con César pasa una cosa, debió ser la primera vez que me anticipé al tiempo y además acertando, ahora con perspectiva, porque debió ser la primera vez que yo anticipé que había una persona que estaba llamada a aportarnos grandes cosas a esta sociedad y acerté. Y no quería pasar la oportunidad de decirlo ya que comparto mesa con ellos. Entonces, muchas gracias a los dos y a los demás compañeros también, que gracias a Podemos, pues la verdad que coincides con antiguos amigos y amigas y conoces a buena xente y maravillosa que los conoces de va poco, pero puedes llegar al fin del mundo y a cambiar este mundo con ellos codo a codo, ¿no? Yo realmente, y ya repito que voy a ser muy breve, quería trasladaros un poco el enfoque territorial, el contenido de la estructuración territorial que llevamos en el programa Podemos. Pero realmente yo quería hacerlo desde un punto de vista autóctono, ¿no? desde el punto de vista de Asturias. Yo considero que acertadamente Podemos reivindica una ruptura con el régimen del 78 y que además creo que en el resto de Asturias lleva una reclamación, y una postura política en la cual pues por primera vez un movimiento político, sociopolítico, pues da cabida a territorios, a países que no tienen voz, porque por desgracia yo considero que en la transición española, en lo que se conoce por transición española, hubo un acuerdo entre digamos, los partidos que llamamos del régimen, ¿no? Tanto el Partido Popular o lo que era la Alianza Popular, la derecha, los partidos de derecha, y también partidos como el Partido Socialista Español, con una mentalidad un poco, que tuvieron que tragar el sistema de las autonomías por la realidad, porque no les quedaba otra. Pero también considero que entre ellos hubo un acuerdo junto con otro sector de partidos digamos, de la periferia, geográficamente falando, del Estado español, como son los partidos nacionalistas de diferentes territorios, ¿no? Como, evidentemente todos sabéis y todos a qué territorios me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo que ahí hubo un acuerdo entre esos dos bloques para cerrar y para repartirse un poco la tarta de los avances y de los derechos y de categorizar en territorios de primera y de segunda. Y por desgracia, y desgraciadamente, Asturias quedó al margen, un país, un territorio con la historia que tenía,
así como a la vez que otros aludían a la historia, a su propia historia y demás, para defender su identidad, pues otros pueblos que teníamos la misma historia o la misma voluntad de ser, pues quedamos un poco al margen de esa transición. De hecho, aquí siempre hubo xente en Asturias que pensamos que aquí la transición no se llegó a completar realmente, ¿no? Y realmente no me refiero tanto a conquistas políticas, es decir, de reformas de estatuto que recogiesen cierta terminología, ¿no? Como concepto de nacionalidad, nación y demás, sino refiérome incluso a aspectos culturales, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco un reproche que muchos facemos de que la transición, lo que se conoce por España, pues el Estado español perdió la oportunidad realmente de creerse lo que realmente lleve, que lleve un Estado pluricultural, con diferentes identidades, diferentes lingües y culturas, y que eso no implica nada. Implica, o por lo menos nada negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Consideramos que eso lo que pone en valor, que un Estado cuanto más plural y más diverso, pues consideramos que es más rico y más enriquecedor, ¿no? Y puede aportar mucho más al mundo. Y en ese sentido, tanto unos por un lado porque tenían una imagen, una idea de España muy del régimen franquista, donde había calado mucho esa mentalidad de una lengua, una nación, una cultura, y por otro lado también estaba el otro bloque que parecía que para reafirmarse ellos eran parte a costa de negar un poco otras realidades culturales, ¿no? Y ahí quedamos algunos pueblos en medio, con lo cual por eso algunos consideramos que la transición, pues aparte de algunas virtudes que evidentemente tuvo, pero que aquí por ejemplo no llegó a completarse. Y eso tronca un poco con lo que en Podemos defendemos, que hay que ir a la elaboración de una nueva Constitución que emane realmente del pueblo, no entre cúpulas de partidos o de grupos de presión, tanto de corte periférico como central, ¿no? Y lo que hay que abrir es un nuevo ciclo donde salga una nueva Constitución, donde los pueblos de todo el Estado, pero todos, sin excluir a nadie, tengan la capacidad de decidir, y no solo el modelo territorial, sino incluso cómo gobernar nuestras propias vidas. Es decir, derecho a decidir no solo si un territorio pasa a considerarse nación en una Constitución o no, sino a decidir las políticas que nos afecten como ciudadanos y ciudadanas. Y esa es la gran aportación de Podemos, que no solo simplemente nos quedamos en derechos a decidir en cuestiones territoriales, ¿no? Y ya para finalizar, para no enrollarme más, como si los que tuvisteis oportunidad de leer el programa, pues básicamente dentro del programa esto que intenté trasladaros, pues concrétase en dos medidas muy concretas, ¿no? Una es el derecho a decidir de todos los pueblos del Estado, pero también eso, a que la ciudadanía pueda decidir libremente mediante consultas, pues las políticas que nos afecten a todos y a todas. Y por otra parte, una reforma del Senado para precisamente eso que siempre se nos está diciendo desde décadas, desde casi yo creo que la puesta en vigor de la Constitución actual, de que el Senado tiene que ser la Cámara Alta, tiene que ser la Cámara de representación territorial, pero realmente en la práctica nunca lo fue. Nosotros consideramos que el Senado
tiene que empezar a ser una cámara de representación territorial donde pase a xogar un papel no testimonial como ya agora, sino una cámara donde pasen todas las leyes, todos los acuerdos que afecten a todos los territorios, a todas las políticas que puedan afectar a los territorios, pues se puedan discutir ahí. Porque realmente, si el Senado no pasa a ser de una vez por todas a ser una cámara de representación territorial y de decisión política, pues nosotros consideramos que vale más cerrar el Senado, porque está siendo un gasto superfluo y que con independencia además del gasto, ¿no? Sino que realmente por la trayectoria de estos últimos años vemos que lo único que sirve es para que los elefantes y los apellidos de los grandes partidos políticos que lleven toda la vida en política, pues papagallos un retiro dorado, ¿no? Porque no hay más que ver las candidaturas al Senado del Partido Popular y del Partido Socialista y cómo se ve que realmente los candidatos y candidatas de esos partidos son políticos profesionales que lleven toda la vida, ¿no? Y en ese aspecto, pues por ejemplo, Podemos, está claro que apostó por otra vía, una vía de llevar candidatos y candidatas nuevos en política, y además con el convencimiento ese de o el Senado se convierte en una cámara de representación territorial o hay que trancarlo, porque no sirve de nada, y eso es evidente. Y nada más.